Bueno, en este video vamos a ver el concepto de grado relativo para un sistema lineal de una entrada a una salida, o sea, single input, single output, un sistema SISO. Vamos a empezar dando las condiciones o definiendo el grado relativo para el espacio de estados, en el espacio de estados, que es el caso más general. Eh, y luego vamos a ver por qué normalmente en la literatura se define el grado relativo como la diferencia entre el grado del polinomio del denominador y el numerador en la función de transferencia del sistema. Entonces vamos a ver la relación de estos dos conceptos, cuál es el grado relativo para un sistema en espacio de estados y cómo se relaciona con esta diferencia de los grados de los polinomios, ¿no? Que de hecho de ahí viene de ahí viene el nombre de grado relativo de esta diferencia. Pero voy a tratar de explicar la relación que hay entre el concepto de espacio de estados y el de función de transferencia. Entonces vamos a empezar considerando un sistema que es de una entrada a una salida, es x punto igual a ax más b por u, y la salida es c por x, ¿no? U y y, como es una entrada a una salida, pues son escalares, ¿no? Son únicamente funciones escalares. A pues es una matriz cuadrada de n por n. B es una matriz de n renglones por una columna. Y C es una matriz de un renglón por n columnas, ¿no? Debido a que es un sistema de una entrada a una salida. Aquí no estoy considerando el término D por U para hacer las cosas un poco más fácil, pero voy a hacer algunos comentarios después respecto a ese término. Vamos a definir la definición más general que incluso aplica al caso no lineal, es que el grado relativo del sistema, en este caso vamos a hablar únicamente del sistema lineal, que es el sistema que está aquí. El grado relativo de ese sistema es el número de veces que es necesario diferenciar la salida y antes de que aparezca explícitamente la entrada. Esa es la definición más general. Si nosotros tenemos la salida, estamos midiendo la salida de un sistema y diferenciamos esa salida y en alguna de las derivadas o de los términos que vamos obteniendo aparece la entrada, ¿no? Entonces en ese momento el número de veces que derivamos o diferenciamos la salida, ese es el grado relativo del sistema. Este número coincide con la diferencia entre el grado del polinomio del denominador menos aquí el grado del polinomio del numerador para la función de transferencia entre la salida y la entrada. Ok, esa es una definición más específica para el caso de los sistemas lineales, ¿no? Que son los únicos que tienen función de transferencia. Entonces vamos a ver eh, ¿por qué? Porque se define así en el caso de espacio de estados, ¿no? Vamos a diferenciar la salida, vamos a empezar diferenciando, vamos a considerar y igual a c por x y vamos a derivar, ¿no? Vamos a diferenciar. Si derivamos, pues tenemos y punto va a ser igual a c por x punto, ¿no? Pero x punto ya sabemos que es a por x más b por u. Entonces vamos a sustituir c por a por x más b por u. Y esto nos va a dar c por a por x más c por b por u. Si este término no es cero, si c por b es diferente de cero, entonces ya apareció en la primera derivada de mi salida la función de la entrada, ¿no? Ya apareció explícitamente u en la función en esta derivada, ¿no? Eso solamente si c por b es diferente de cero. En el caso de que sea igual a cero, pues este término se cancela y nos va a quedar esta derivada de acá. Entonces lo que vamos a hacer es, pues, vamos a derivar una vez más, ¿no? No es grado relativo 1, no apareció la entrada en la primera derivada, entonces vamos a derivar una vez más. Entonces y dos puntos, que es la segunda derivada, sería c por a por x punto. Nuevamente sustituimos c por a por x más b por u. Y nos va a quedar c por a cuadrada por x más c por a por b por u. Y es exactamente el mismo razonamiento. Si este término no es diferente de cero, quiere decir que ya apareció explícitamente la u en la segunda derivada y el grado relativo va a ser 2.
Pero si este término es 0, entonces nos va a quedar nada más la parte de c por a cuadrada por x. Entonces seguimos derivando hasta que el término que multiplica a u ya no sea 0. Entonces vamos a llegar a esta notación, nada más es importante. Aquí la résima derivada la voy a expresar con los paréntesis. No es un exponente, es la résima derivada. Entonces llegamos a esa derivada y nos va a quedar que c por a la r por x más c por a la r menos 1 por b por u es esa derivada. Y este término, ¿no?, tendría que ser diferente de 0 para que r fuera el grado relativo, ¿no? Vamos a asumir que ese es el grado relativo. Entonces lo que se cumplió fue lo siguiente. Lo que se cumplió es que para que r fuera el grado relativo, todos los términos anteriores de i, empezamos en 0, ¿no? C por b fue 0, luego c por a por b fue 0, y así nos vamos hasta c por a, ¿no?, a la r menos 2 por b también fue 0. Entonces todos estos términos son 0 y c por a la r menos 1 por b tiene que ser diferente de 0. Entonces si esto se cumple, entonces efectivamente r es el grado relativo. ¿Por qué? Porque quiere decir que en la résima derivada apareció explícitamente la función u. Entonces esta es una manera de revisar cuál es el grado relativo sin necesidad de calcular directamente las derivadas de la salida para el sistema lineal, ¿no? Nada más revisamos estas condiciones y esta condición, y si se cumple eso que está ahí escrito, entonces R es el grado relativo del sistema. Ahora, podría pasar que siempre nos diera 0 y siguiéramos diferenciando la salida y el término a la r menos 1 siguiera siendo 0, perdón, c por a la r por b, o c por a la i por b siguiera siendo 0 de manera invariante, digamos. Podemos seguir diferenciando y este término seguiría siendo 0. Sí, sí es posible. Vamos a ver un ejemplo al final de este video o en otro video donde esto pasa, y eso quiere decir que R podría ser no definido, o el sistema tendría un grado relativo no definido, ¿no? Se dice si el sistema tiene grado relativo no definido. Si para toda i, ¿no? Si para toda i, ¿no?, en los enteros, o sea, si podemos derivar infinitamente, no derivar infinitamente, pero más bien un número infinito de veces para cualquier derivada que nosotros que obtengamos, este término va a ser c por a la i, va a ser invariantemente c por a la i por b es invariantemente 0. Entonces el sistema se dice que tiene grado relativo no definido, que sí es posible, y vamos a ver un ejemplo más adelante. Ahora, eso es en el espacio de estados. En la función de transferencia, si nosotros calculamos la función de transferencia de este sistema, ¿no?, vamos a obtener algo parecido como esto que está aquí, ¿no? Recordemos que la función de transferencia es la división o el cociente de la salida en la transformada de Laplace, la transformada de Laplace de la salida, entre la entrada, la transformada de Laplace de la entrada. Y eso nos va a dar la división de dos polinomios, ¿no? Un polinomio del numerador y un polinomio del denominador, son estos que están aquí. Ahora hay algunas definiciones adicionales para el caso de la función de transferencia, ¿no? Se dice que una función de transferencia es propia si el grado del polinomio del numerador es menor o igual al grado del polinomio del denominador, ¿no? M es el polinomio del numerador, el grado del n de s, ¿no?, que es el polinomio del numerador, y n es el grado del polinomio del denominador. Entonces, si el grado del polinomio del numerador es menor o igual al grado del polinomio del denominador, entonces decimos que la función de transferencia es propia. Si es estrictamente menor m a n, entonces
decimos que es estrictamente propia. De otra manera, se dice que es impropia. O sea que si m es mayor a n, entonces la función de transferencia es impropia. O algo importante, eso no quiere decir que no tenga grado relativo definido o haya ahí algún... son conceptos un tanto diferentes. El que una función de transferencia sea impropia quiere decir que nosotros podemos calcular la división polinomial y nos va a quedar el residuo, ¿no? Le voy a poner r de s, es el residuo de la división, si es impropia, entre el polinomio del denominador más pues la parte que queda de la división, que si fueran números sería la parte entera, ¿no? Aquí le voy a poner s, ¿no? Entonces nos va a quedar un polinomio, ¿no? Cuyo denominador sería 1, ¿no? Es un polinomio, y el residuo dividido entre el denominador, ¿no? Y esta tendremos una parte que es estrictamente propia y un polinomio, ¿no? En S, nada más que digamos el denominador sería 1, si lo quieren ver así, que sería la parte que correspondería a la parte entera en una división de números enteros, ¿no? Eh, entonces, en realidad, este término siempre aparece o casi siempre está relacionado con la matriz D por U, ¿no? El término D por U de T, ¿no? De la función en espacio de estado, ¿no? Si aquí tuviéramos más D por U, normalmente aparece, o la función de transferencia que nos queda es impropia. Lo que quiere decir es que está pasando, hay un efecto, hay una parte de la entrada que afecta directamente a la salida sin pasar por la dinámica del sistema. Eso es lo que quiere decir normalmente cuando queda una función de transferencia impropia, que la relación de la entrada con la salida podría no estar pasando por la dinámica, ¿no? Que podría ser este término que es D, debido a ese término que es D por U. Ahora, si nosotros aplicamos la antitransformada de Laplace a nuestra función de transferencia, ¿cómo le hacemos antes de aplicar? Bueno, antes de aplicar la transformada de Laplace, yo paso multiplicando este polinomio del denominador por y u de s lo paso multiplicando por el polinomio del numerador, ¿no? Entonces nos va a quedar esta expresión que tengo aquí. Si nos damos cuenta, es un polinomio en s multiplicando a y de s igual a otro polinomio en s multiplicando a u de s. Sabemos que el operador s es el operador de la derivada en Laplace, ¿no? O sea, s por f de s, ¿no? Asumiendo condiciones iniciales ceros, pues es f punto de t, ¿no? Bueno, si no hay condiciones iniciales, aquí van otros términos. Pero si nosotros le aplicamos aquí la antitransformada a este término, pues vamos a obtener la derivada en el tiempo de f. Entonces le llamamos el operador diferencial a s. Si tenemos s a la n, pues quiere decir que vamos a diferenciar n veces esa función a la que le estamos aplicando la antitransformada de Laplace. En este caso es la función y de s. Entonces si le aplicamos la antitransformada de Laplace a los dos lados de la ecuación, y vamos a ahorita asumir que es una función de transferencia propia, ¿no? Quiere decir que m es menor o igual a n, ¿no? O sea, lo más m sería igual a n o menor. Entonces nos va a quedar esta ecuación que tenemos aquí, que es una ecuación diferencial, ¿no? De orden n en dos variables, bueno, de n en y y en u. Y lo que queremos aquí es calcular cuántas veces es necesario diferenciar la salida para encontrar explícitamente la entrada. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si es una función de transferencia propia, yo puedo integrar ambos lados de la ecuación m veces. ¿Para qué? Para aquí quedarnos con el primer término que aparece del lado derecho. Todo lo demás va a ser una función, ¿no? La integral, por ejemplo, si integramos m veces la función b0 por u, nos va a quedar una función, pero no es u, ¿no? Es m veces integrada b0 por u. Aquí, bueno, no lo comenté, esto es un tanto obvio, pero para hacer formal, ¿no? Los coeficientes, todos estos que están aquí, ¿no? De b0
bueno, BI, ¿no? BI pues son números reales, ¿no? Son escalares reales y va de 0 hasta m y también son números reales y va de i igual a 0 hasta n-1, ¿no? Eh, Aquí siempre consideramos que es un polinomio mónico el del denominador, entonces el coeficiente an pues es 1, ¿no? Si lo quieren ver así, an es igual a 1 siempre. Eh, ok, entonces todos estos coeficientes pues son números reales, ¿no? Aquí lo voy a escribir bien, hasta m y aquí hasta n-1, ¿no? Ok, entonces al integrar todos estos términos que están aquí, pues todo lo demás pues va a ser una función más constantes de integración de este lado y de este lado también, ¿no? Todas estas m integrales de esta función que está aquí va a ser una función más constantes de integración y los voy a agrupar en este término que es delta. Entonces, como yo integré m veces, me va a quedar del lado izquierdo la derivada n-m veces de y me va a quedar exactamente la u. Si integramos m veces, estas son la derivada enésima de u, entonces integramos m veces, pues me va a quedar este término que está aquí, ¿no? Que es u. Entonces esta es la función explícita. Y del lado izquierdo tengo un número n-m de derivadas de y. Y eso es exactamente la definición que dimos del grado relativo del sistema. Entonces, si derivamos n-m veces y, pues vamos a obtener explícitamente la función u. Eso no quiere decir que si derivamos una vez más ya no vaya a aparecer u. Podría aparecer nuevamente, pero ese es el número más pequeño, por así decirlo, de derivadas que requerimos para y. Entonces, directamente, si este es el número de derivadas que requerimos para y para que aparezca explícitamente u, más otra función que no nos importa, entonces pues r es la diferencia entre el grado del polinomio del numerador, que era n, menos el grado del polinomio del numerador, que es m. Si nos damos cuenta, voy a borrar un poco, voy a quitar un poco de todo esto. Ok. Si nos damos cuenta, eh, esta expresión que está aquí, lo voy a marcar en rojo, esta que está aquí, se parece mucho a esta que está acá. Y de hecho es prácticamente la misma expresión, ¿no? Sabemos que n menos m es igual a r y tenemos un término, unas funciones delta y esto que está aquí pues puede ser c por a a la r menos 1 por b, pues puede ser, perdón, es b m, ¿no? Entonces esta expresión y esta expresión son prácticamente las mismas, ¿no? Obviamente ahí depende de si estamos integrando, en este caso pues nos quedarían constantes de integración. Pero lo que nos interesa es que aparezca explícitamente u y del lado izquierdo tengamos un número de derivadas, ¿no? De y. Entonces ese es el concepto de grado relativo. ¿Por qué es importante este concepto? Porque esto nos va a permitir, por ejemplo, diseñar controladores para el seguimiento de trayectorias, ¿no? El seguimiento de trayectorias es cuando tenemos una función que está variando en el tiempo y únicamente podemos utilizar la salida para construir nuestra realimentación, ¿no? Entonces vamos a ver que hay ciertas restricciones relacionadas con el grado relativo para el diseño de estos controladores, ¿no? Aparte de que hay más problemas, pero este es un ejemplo de por qué es importante el grado relativo. Porque si no tenemos todos los estados, ¿no? Y vamos a analizar únicamente la relación entre la salida y la entrada, entonces necesitamos información sobre cuántas veces probablemente requiera yo diferenciar mi salida para que aparezca explícitamente la entrada.